Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Las plantas han maravillado al hombre desde el principio de los tiempos. Su magia y su misterio se ha ido revelando con el paso de miles de años y se ha transmitido de generación en generación para ofrecernos ese saber ancestral que ha trascendido hasta nuestros días. Las plantas son vida y sus aplicaciones van desde el mundo de la tradición, la magia y la religión hasta la más avanzada tecnología médica. El hombre, desde las épocas muy remotas, casi desde que comenzó a medio pensar, buscaba a su alrededor todo lo que encontraba para curarse las enfermedades y de los poquitos animales que tenía domesticados. Y exclusivamente por ensayo y error se fue dando cuenta de las propiedades medicinales de las plantas y las fue comunicando de generación en generación. La botánica es la ciencia que tiene como objeto estudiar las plantas. El nombre botánica proviene de la palabra griega botano, que significa hierba. Las plantas prácticamente les debemos la vida. Las plantas son la única fuente de oxígeno que tiene la tierra. Junto con las algas, se calcula que si por algún motivo se suspendiera la fotosíntesis, el oxígeno de la tierra no duraría sino 20 años y todos moriríamos por falta de oxígeno. Durante el Renacimiento, los estudios al respecto experimentaron grandes progresos. Fue en esa época que surgieron los primeros jardines botánicos, que son colecciones sistemáticas de plantas vivas. El primer jardín botánico de Colombia lo fundó José Celestino Mutis en Mariquita, Tolima. En las ciudades, estos jardines se convierten en un pulmón verde y un espacio de descanso y contemplación. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los médicos eran botánicos. Con los avances tecnológicos fue posible el reconocimiento y aislamiento de los principios activos de las plantas medicinales y el descubrimiento de fármacos actualmente utilizados por la medicina científica. Más o menos un 80% de las drogas utilizadas en la medicina científica o alopática provienen de las plantas. El caso más común es la aspirina, que viene de la corteza de un sauce llamado sauce blanco y una planta que crece siempre alrededor del sauce que se llama espirea. Combinando esas dos plantas se obtiene el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Sin embargo, actualmente se está valorando la importancia de las plantas en los tratamientos médicos y cada vez más las personas están regresando a la naturaleza para curarse a través de la medicina alternativa, donde figura la fitoterapia. La fitoterapia es la medicina herbaria que trata las enfermedades mediante el uso de extractos vegetales. Proviene de la palabra griega fitón, que significa planta, y terapeia, terapia. En Colombia hay aproximadamente 6.000 especies de plantas silvestres nuestras que son utilizadas en toda parte del país como medicinales. Infortunadamente solamente usamos las que fueron traídas desde la época
de la conquista y la colonia, como la penca sábila, la albahaca, toronjil, todas estas que siempre que hablamos de plantas medicinales pensamos en esas. Pero hay plantas nuestras, silvestres, mucho más efectivas que estas que son introducidas. El caso de la cinga mochila es una planta que es utilizada contra los cálculos renales. Aunque las plantas tienen grandes propiedades curativas, también pueden ser perjudiciales para la salud. La dosificación con las plantas medicinales es algo que los campesinos, las comunidades afrodescendientes y los indígenas tienen muy en claro. Pero en los medios urbanos se piensa que por ser una planta es natural y no tiene efectos secundarios. Dentro de las plantas silvestres tenemos, por ejemplo, este, que es llamado cilantro de sabana, también recibe el nombre de culantro. Tiene un sabor mucho mejor que el cilantro comercial. Esta otra planta, esta no es nuestra, fue introducida, es el romero, y tomando un pocillo día de por medio, poco a poco va quitando las temibles patas gallinas que dan en los ojos. Se utiliza contra la flatulencia y el principal uso es la memoria. ¿Por qué duermen algunas plantas? Lo veremos después de comerciales. Cuando tocamos la mimosa púdica, conocida como dormidera, las hojas se van cerrando y se agachan como si estuvieran marchitas. Esto ocurre porque en el interior tienen unos abultamientos que contienen una hormona conocida como auxina. Cuando tocamos las hojas, la auxina se dispara y ordena a las células que sostienen la hoja expulsar el agua. Al quedar la célula sin resistencia, se dobla. Cuando el estímulo acaba, la planta se recupera. Escondido entre las montañas del departamento, nos encontramos con el municipio de Giraldo, conocido como el Balcón de Occidente. Anteriormente, Giraldo se conocía como el municipio embriagador, por ser un importante centro de acopio de anís. Sin embargo, hace algunos años la fábrica de licores de Antioquia decidió importarlo y hoy en día es difícil encontrar plantas de esta especie. Los cultivos han sido reemplazados por la cebolla, el cilantro y sobre todo el cultivo de un excelente café que está siendo exportado bajo el nombre de café exótico. Estas montañas esconden muchos secretos. En ellas se encuentran gran variedad de plantas nativas, medicinales y aromáticas. Desde hace 5 años, en el corregimiento de Pinguro, un grupo de 6 mujeres campesinas han rescatado el saber ancestral de esas plantas y han creado la empresa comunitaria agropecuaria Aromas de Occidente. Estamos cultivando las plantas desde la producción del abono y todas las cosas, porque todo lo que hacemos aquí es 100% orgánico, nada de químicos y nada de que no sea de la naturaleza. Y estamos recuperando como lo que es las plantas nativas de la región y la creencia de nuestros antepasados para las medicinas naturales. Estamos cultivando, entre otras, la caléndula, el romero, la ortiga, la sábila. El proyecto nació a raíz de una propuesta de la GTZ, que se le presentó un proyecto de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia por medio de la institución pastoral social,
El proceso fue desde el comienzo con las capacitaciones con la doctora Elena Botero, entonces salimos con ella al campo y a medida que íbamos en la trayectoria conociendo las plantas, los nombres y las propiedades de cada una de ellas y ya para conocer sobre las aplicaciones. En el año 2011 fueron ganadoras de Antójate de Antioquia en la categoría Apuestas Tecnológicas o Innovadoras con un jabón de caléndula y gualanday. Cuando nos presentamos a Antójate de Antioquia le dije a mis compañeras que nos íbamos a pegar del santico de devoción de cada una de nosotras porque si nos ganábamos ese premio íbamos a hacer un paseo, entre otras cosas, pues que no se nos olvidara nunca en la vida. Y como mis compañeras ninguna conocía el mar, nos fuimos y fue una experiencia muy bonita y muy agradable. Hoy vamos a elaborar un champú de romero y ortiga, que es para el control de la caspa. Y empezamos por recolectar las plantas del mismo huerto que tenemos aquí. Luego las pasamos a un proceso de limpieza. Luego vamos como es un proceso más bien artesanal, vamos al fogón, que es pues una cosa muy normal, solamente que utilizamos ollas de peltre o ollas loseadas para evitar la contaminación con el aluminio o que las plantas pierdan sus propiedades medicinales. Se le da un hervido a cierto término, luego se cuela, luego se refresca un poco y ya se le agrega la base jabonosa para elaborar el champú. Ya después de que se refresca completamente, entonces se pasa al envasado. Al etiquetado. Y ya pasa al lugar donde se almacenan los productos. Ya tenemos aquí todos los diferentes productos que elaboramos dentro de la empresa, como son las gotas medicinales, los jabones, la cremita nutritiva, los champús, el talco medicinal, las pomadas, la crema de manos, el rince, todos a base de plantas medicinales que cultivamos aquí dentro de la parcela. La etnobotánica es la ciencia que estudia la relación del hombre con las plantas a través del tiempo. Una estudiosa del tema es Elena Botero y la visitamos en el Huerto Feliz, donde tiene sembradas cientos de especies entre plantas alimenticias, medicinales, aromáticas y plantas mágico-religiosas, que son plantas a las que se le han atribuido poderes mágicos desde la antigüedad, según las necesidades del hombre. Tengo plantas mágicas, que son las que nos habla la tradición del uso de las plantas, las que la gente está permanentemente comprando en la plaza, para los días muy especiales por ejemplo, en diciembre, el 24, el 31, en Semana Santa, cuando se inicia una nueva actividad, para conseguir amores. ¿Sabes cómo se curaban las personas de los medios rurales? Después de comerciales lo veremos. En ese
tiempo casi no había médicos, entonces como para poder uno ir a un médico había que salir a Uritica o Cañas Gordas, pero eso en Bestia, porque no había transporte. Entonces se enfermaba alguna persona y siempre acudían a donde mi mamá o donde mi papá para que les mandara algo para la enfermedad. Las plantas para mí es mejor dicho, el médico del hogar, porque muchas veces uno tiene alguna enfermedad y de que uno conozca las plantas, se cura con ellas. En el año 1760 llega al nuevo Reino de Granada, hoy República de Colombia, el médico y naturista José Celestino Mutis, quien inició el desarrollo de las ciencias al introducir nuevos conceptos en medicina y botánica y las teorías de Newton y Copérnico. A Newton siempre se le ha relacionado con una manzana, pero no tiene que ver con botánica. Cuentan que un verano, Newton se encontraba sentado bajo un árbol y una manzana le cayó al lado y se preguntó, ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? La razón tiene que ser que la Tierra la atrae, pensó, y fue así como comenzó a formular la ley de la gravitación universal. Por su parte, Copérnico fue un astrónomo polaco que afirmó que la Tierra no era plana como se creía hasta entonces, sino que era redonda como una bola. Además, estableció el concepto heliocéntrico de nuestro sistema solar, afirmando que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario y que la Tierra gira sobre su propio eje alrededor de él. Pero sigamos con Mutis. Este gran científico organizó la expedición botánica cuyo objetivo fundamental fue la recolección y nomenclatura de plantas desconocidas y su ordenamiento científico. Inspirados en la experiencia, los alumnos de la institución educativa Luis Andrade Valderrama organizaron con sus profesores de ciencias naturales una expedición botánica por las afueras del municipio de Giraldo para explorar las plantas nativas de la región. Y esto fue lo que se encontraron. Hablen muchachos de forma natural. La planta se llama guayabo agrio. Sus hojas sirven para los baños. Este es el fruto. Lo utilizan para comer, también sirve para los daños de estómago. Esta es la altamisa, sus hojas son compuestas, su ápice es puntiagudo, es un arbusto, es una planta medicinal. Anteriormente lo utilizaban las parteras para acelerar el parto en las mujeres. Esta planta se llama salvia. La usan para desinfectar como repelente de insectos. Luego de realizar la expedición botánica que acabamos de hacer por los alrededores de nuestro municipio, vamos a continuar con nuestro trabajo. Vamos a mirar la descripción de algunas de las plantas que recolectamos. Vamos también como a recolectar toda la información que trajimos para que elaboremos un trabajo final que van a ser unos herbarios. Los herbarios, del latín herbarium, son una colección de plantas desecadas e identificadas para su estudio botánico. La taxonomía es la clasificación científica de las plantas. Las plantas nosotros las conocemos por su nombre común o nombre vulgar que decimos, pero a nivel mundial ellas tienen un nombre científico, que es lo que permite que en todas las regiones se hable de la misma planta. Esa clasificación taxonómica nos dice a qué filo pertenece, a qué género, a qué especie, a qué familia, y a partir de ahí pues sabemos cuáles son las propiedades de la planta.
y para qué la podemos utilizar. Ahora, ¿tú qué encontraste en nuestro recorrido? Bueno, yo encontré el chachafruto. Podemos observar su flor y su fruto. El fruto tiene el 17% de la proteína. Se le atribuyen propiedades afrodisíacas y se utiliza para la alimentación de algunos animales. Dairon, ¿a ti qué planta te llamó la atención? La planta que yo encontré fue el cordoncillo. La flor es utilizada como fuente de alimento por algunos pájaros. En el ser humano sirve de tratamiento para curar las heridas y las erupciones en la piel. Diego, ¿y tú qué planta recolectaste? Bueno, profe, el día de hoy en nuestro recorrido la planta que yo encontré fue el higuerillo o higuerilla. Esta es la planta que está en su estado pequeño. Este es el fruto que antiguamente en nuestro municipio se extraía de él el aceite de higuerillo, que servía para que las máquinas elaboradas por el hombre funcionaran mejor. Muchachos, vamos a observar algunos herbarios que nos sirven de ejemplo para el trabajo que vamos a realizar con las plantas que hemos recolectado. Si observamos, ahí encontramos algunas imágenes de las plantas, la clasificación taxonómica, la descripción, cómo es la propagación y cuál es el uso de la planta. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Los felicito por el gran trabajo que realizaron todos. Espero hayan aprendido mucho de la salida que hicimos y estos trabajos que han realizado van a quedar como evidencia del gran aprendizaje que desarrollaron ustedes sobre nuestra región. Las plantas son seres portadores de vida. De ellas nos proveemos de alimentos, fibras, tinturas y cosméticos, herramientas y materiales. Con ellas decoramos, expresamos sentimientos, nos curamos y con ellas podemos transportarnos a otros estados de conciencia. Sin embargo, hay que conocerlas bien y saber cómo usarlas para nuestro beneficio, porque también pueden ser altamente tóxicas e incluso venenosas. El mundo de las plantas nos transporta directamente al misterio y el milagro de la vida, lleno de belleza y sabiduría. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.